Hola compañeros, muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta especialmente y con un compañero que entiende mucho de la materia. Hoy vamos a hablar de composición y además vamos a hablar de composición de una manera muy práctica y muy sencilla para que todos podáis usarlo a la hora de hacer fotografía, porque a veces hablamos de composición, hablamos de cosas muy abstractas y la gente cuando llega a hacer fotos no sabe por dónde empezar. Dice, yo no veo esas líneas, yo no veo esos triángulos, yo no veo ese espacio negativo, pero junto con Sergio Arias vamos a hablar un poquito de ello. Hola Sergio, muy buenas, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien. Ok. Bueno, tú eres otro obseso de la composición, ¿verdad? Sí, Bueno, un apasionado del viaje y de la fotografía, pero luego en las fotografías le das mucha importancia a la composición. Y eso te hizo primero escribir un libro en formato digital y ahora un libro físico. Eh, ¿Cómo así estas locuras? pues bueno, realmente es verdad lo que dices, la composición para mí ha sido algo importante siempre. Conforme aprendes fotografía, te vas dando cuenta de que por mucha técnica que sepas o incluso que pilles de estos amaneceres de colores espectaculares, si al final la composición no funciona, luego te quedas así con un sabor agridulce con esa sensación de decir, Buah, he vivido un momento espectacular, pero no tengo la sensación de haber hecho un fotón, ¿sabes? De haber Sí, plasmado perfectamente ese momento. Y al sí, final te das se me ha cuenta que escapado, se me ha escapado se el te ha momento, escapado. ¿no? Sí, sí, y a veces da mucha rabia porque, bueno, ya sabes lo difícil que es encontrar esos amaneceres llenos de colores, ¿no? Y como para perderte la oportunidad. Y al final te das cuenta, revisando las fotos, que lo que realmente ha fallado no es que se te haya quemado una foto o que se te haya desenfocado, no, es que la composición no está bien, ¿no? Hay algo que ha fallado allí. Y no tienes ninguna, y mira que hacemos fotos, ¿eh? Y no tienes ninguna que digas, uff, esta es la bomba. Y entonces al final pues dices, pues hay que estudiar mucha composición, hay que centrarse en esa composición y bueno, pues al final pues te compras libros, practicas mucho, sigues a fotógrafos que te gustan y que digas, jo, mira, es que me gustaría hacer ese tipo de fotos, es que esta foto es perfecta, o sea, no le veo ningún fallo. Y entonces al final, pues dices, es que es la composición lo más importante en fotografía y es un poco lo que me he ido repitiendo a lo largo de los años. Qué bueno, qué bueno. Yo suelo decir que voy a poner aquí un poquito la portada del libro que se vea bien grande porque es un libro muy chulo, un libro hecho con fotorruta. Me ha llamado la atención este formato apaisado, que yo creo que le queda muy bien, porque es un libro que sobre todo es muy visual, ¿verdad? Tiene bastante texto porque obviamente hay que explicar las cosas, pero se apoya mucho en las imágenes, en ejemplos, muy descriptivo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo que me preguntabas antes de cómo surgió esto, realmente en la pandemia, que fue cuando nos confinaron y teníamos tanto tiempo, bueno, tú sabes que pues llevo años ya dando clases, organizando cursos, talleres, y al final, pues igual que te habrá pasado a ti, tú vas viendo que los alumnos van fallando en siempre las mismas cosas a nivel de composición. Y por mucho que tú les explicas, al final ya no es que necesiten hacer una composición muy compleja, sino que en cosas muy básicas, muy sencillas, fallan. Y entonces, en ese impasse estuve pensando de, bueno, ahora que tengo tiempo, ¿qué podría hacer o qué podría escribir para conseguir que mis alumnos, pues darles algo a mis alumnos para que entiendan todos esos conceptos, pero de una manera muy sencilla, sin florituras y sin meterme en cosas muy técnicas. Y entonces fue cuando surgió la idea de escribir este libro, que en el fondo te pones a hacer un guión y ves que la composición es tan amplia que me dio, o digamos que lo separé en 3 volúmenes. Y el primero que saqué fue las bases de la composición en formato electrónico. Pero claro, cuando empiezo a venderlo y la gente empieza a darme el feedback y me dicen que están
muy contentos, que se lo han leído incluso varias veces porque se lee muy fácil, que es muy sencillo, que toca la composición de una forma diferente a lo mejor a lo que otros libros que son más teóricos. Pues dije, pues esto me sería interesante eso, y aparte que mucha gente me lo pedía en papel. Y bueno, tú ya sabes que hacer un libro en papel, pues o haces un crowdfunding o hablas con una editorial, porque si no, vale mucho dinero. Y entonces fue cuando hablé con Fotoruta y bueno, intentando convencerles, porque realmente, claro, ellos ya tienen un libro de composición, además de un amigo tuyo, de Fran Nieto, con lo cual, claro, me decían, pero sí, me decían, es que ya tenemos un libro de composición. Dije, ya, pero es que lo estoy enfocando de una manera más práctica, más visual, más sencilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que decías Sí. tú del libro. Sí, es Y curioso lo así, que dices, lo de mencionar el libro de Fran, porque yo creo que son justo, podrían ser, vamos, de hecho creo que lo son, complementarios totalmente. Obviamente va a haber cosas que se repiten, o sea, a la hora de explicar el sujeto fotográfico o el espacio negativo, parte del texto va a ser igual, pero así como Fran, sus libros tienen mucho peso la letra y dar una base teórica firme a lo que él está contando. En los tuyos, en el tuyo, es justo lo contrario. Entonces vamos a ver mucho ejemplo y mucho, mira, te voy a poner dos imágenes y comprueba aquí, ¿verdad? Está con un espacio más cerradito, está con mucho más espacio alrededor y la gente va a poder apreciar de una manera mucho más clara el ese, ¿no? Entonces yo creo que son como muy complementarios. sí, claro, precisamente esa era una de las ideas, es decir, obviamente no tiene sentido, y yo mismo diría, yo no saco un libro que sea igual a otro, porque para qué, ya está, ¿no? Yo si hago algo es porque creo que realmente aporta algo y es diferente. Y entonces, en este caso, yo lo quería hacer bastante más práctico, bastante más visual. Y entonces, es lo que dices tú, sí, se complementan porque el de Fran es más teórico, hay mucho más texto, y si te has fijado en el libro, aparte de lo que decías del formato horizontal, lo hicimos así primero porque el formato que saqué yo en formato electrónico era ese. Era, claro, como era electrónico y se tenía que leer en móviles y en tablets, En tenía que las ser horizontal. pantallas. Claro, tenía que ser así, apaisado. Y cuando ellos me propusieron el formato, querían hacerlo en formato normal. Yo les dije que Claro. obviamente no encajaba. Luego me dijeron en formato cuadrado y así al abrirlo que se quedara apaisado. Les dije, Ajá. es que vamos a cortar muchas fotos. Y entonces al final me salí con la mía y lo hicimos apaisado. Y la verdad es que me han dicho ellos mismos que creen que ha sido un acierto el haberlo hecho así, y así permitimos seguir el diseño que ya teníamos y sobre todo el tamaño de las imágenes, hacerlo lo más grande posible, porque Sí, realmente si ves cada página, el porcentaje del tamaño de cada página que ocupa una foto es más del 50% y hay pequeños textos. está claro, porque además, bueno, Fotoruta es una de las grandes editoriales de fotografía que tenemos en nuestro país y, vamos, creo que hace una labor muy potente porque se basa mucho en fotógrafos de aquí, que tenemos mucho de contar, ¿no? No se dedica a importar libros ingleses y los traduce, ¿no? Entonces creo que es un gran valor, pero claro, sus libros normalmente son formatos pues, más pequeños. De hecho, mira, vamos a poner el de Frank, ¿vale? Que es un libro, pues bueno, realmente es el mismo tamaño, Sí, ¿vale? pero Pero ¿qué ocurre? Que lo que tú dices, o sea, la única pega que yo le veo a este formato es muy práctico de leer, pero las fotos las ves pequeñitas. Y en este, al ponerlo de esta manera, pues por ejemplo, esta foto que está aquí ocupando toda la cara, pues ya se ve a un tamaño bastante interesante. claro. Entonces yo creo que en ese sentido es un acierto, porque al final yo creo que son libros para aprender, pero es una pena que las imágenes se vean un poco pequeñas, ¿no? Claro, claro. Yo además, yo siempre he dicho un poco que joder, es un libro de fotografía y se supone que nos gusta ver las fotos. Aparte de Claro. enseñar y de explicar, ha habido gente que me ha comprado el libro y ya saben composición y tal, y digo, bueno, pues por lo menos vas a disfrutar de las fotos, ¿no? Porque se ven a un tamaño que al final, cuando tú ves tus fotos impresas, pues no tiene nada que ver de ver cómo verlas en pantalla, ¿no? Nada que ver. Y la verdad es que eso era una de las cosas que yo quería, de darle prioridad a la imagen.
Sí. Bueno, supongo que habrá sido un poco locura, aunque bueno, de la mano de Javier de Juan no creo que haya habido problema, porque claro, si imprimir la foto ya es complicado, pasarla a imprenta, que tiene que cambiar la imagen de RGB a CMYK, pues es más complicado todavía, ¿verdad? Porque los colores sufren unas variaciones que dices, espera, ¿dónde estaba mi foto? ¿No? Y yo creo que en ese sentido, al hacerlo con una editorial con experiencia, pues ha sido más fácil, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, en todo el proceso, pues cada vez que había alguna duda o problema, pues obviamente me la iban resolviendo, me iban ayudando. Yo iba hablando tanto con Javier como con Juan Carlos, que es el El diseñador. maquetado, sí, el diseñador. Sí, maquetador. Y nada, la verdad es que lo que te decía, que como mantuvimos el diseño del formato electrónico que saqué, pues la verdad es que también se lo he puesto fácil a ellos, porque bueno, han tenido que hacer cambios, pero tampoco mucho. Y luego el tema de la imagen, sí que me acuerdo ya hacia el final, ya cuando íbamos a mandarlo a imprenta, que hubo un poco de de susto, ¿no? Porque, ostras, yo las veo un poco oscuras y el diseñador, pues yo las veo bien y yo, pues no lo tengo claro, ostras, pues no pueden salir oscuras, que si no, y nada, pues temas pues de calibraje de la pantalla y tal, pero bueno, cosas que al final que estaba todo bien y por suerte la verdad es que no he tenido que hacer grandes modificaciones a las fotos y en general yo creo que han salido muy bien, incluso esas fotos que a lo mejor son un poco, tienen unas sombras, ¿no? Que son un poco oscuras, que eso es casi lo más delicado. Sí. En general estoy contento con cómo ha salido la calidad y cómo Qué se ven bueno, las qué bueno. fotos. Y respecto al libro digital, ¿no? Antes has comentado que tú lo habías estructurado como para hacerlo en 3 partes, pero Sí. al final este libro es ese primer libro digital que tú habías ya sacado o realmente sería lo que iban a ser el grupo de los 3 libros. Sí, no, ellos, claro, ellos me dijeron, no, vamos a publicar, pero uno, no 3. Claro. Entonces me dijeron que pusiera todo en un libro. Al principio, claro, esto fue hace ya más de un año, me dijeron, tú escribe todo lo que tengas que escribir sin límite. Luego ya cuando lo tenía escrito, claro, como había pasado todo esto de la crisis de la guerra y se había encarecido todo el papel, ¿no? Pues me dijeron, bueno, pues vas a tener que recortar un poquito. Y yo, no, no. Pero bueno, sí, básicamente fue, este libro la estructura es la del libro anterior, añadiendo lo que le faltaba, porque claro, el otro se llamaba las bases, eran conceptos básicos, pero había algunas cosas como por ejemplo la luz que no la tocaba, ¿no? O el equilibrio, ¿no? Cómo equilibrar las fotos. Habían ciertas cosas que no estaban, entonces en este pues le di una vuelta a todo el guión de todos los libros, empecé a descartar cosas que, bueno, que a lo mejor en 3 libros sí que hubiera metido, pero en uno solo, pues digo, bueno, pues esto lo Sí, quito. al Y final hay que sintetizar un poco, sobre todo eso, al ser un claro, libro impreso, el número de páginas al final condiciona mucho, ¿no? claro. Y entonces, nada, añadí todo el contenido nuevo que a mí me interesaba. Precisamente también pensando en toda la gente que me había comprado el anterior, hice cambios digamos, lo que ya estaba, como cambiar fotografías para que no fueran las mismas, cambiar textos, añadir, quitar cosas, es decir, no es un calco. Y al final, bueno, la prueba es que el otro libro eran 200 páginas y este son 300 páginas, con lo cual es un 50% más de contenido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, he puesto aquí un poquito el índice. Cuéntanos un poquito por qué esta estructura, pero sobre todo luego quiero hablar un poquito de los 2 últimos capítulos, que a mí me parece quizás lo más personal tuyo y que creo que le dan un aporte muy, muy importante al libro, ¿no? Claro, yo tenía que hacerlo sencillo y desmenuzar la composición en conceptos muy básicos para que la gente no se raye y no se complique. Y al final es ir directo al grano. Entonces yo empecé analizando, por supuesto, qué es la composición, porque hay mucha gente que realmente no sabe lo que es la composición. Y luego ya conceptos básicos como el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Y empezar a poner ejemplos de sujetos, ¿no? O el encuadre que en libros de composición
yo creo que pues, el encuadre es lo que tú sacas y puedes hablar un poquito sobre él, pero poco más. Bueno, pues fíjate, el encuadre, yo hablo, hay 60 páginas solo Casi nada. dedicadas al encuadre, ¿sabes? Entonces, es que el encuadre, no sé si te pasa a ti, creo que es una de las cosas que más fallos comete la gente a nivel de ahogar los elementos, no saber elegir el formato adecuado, si horizontal, vertical, no sé, una serie de cosas relacionadas con el encuadre que al final yo digo, mira, yo esto no me lo puedo saltar, tengo que hablar de ello. Y esto tampoco, tengo que hablar de ello. Y al final yo no me puse un límite de páginas, yo iba escribiendo y poniendo todos los ejemplos que yo consideraba necesarios, ¿vale? Sí. Entonces, de ahí el guión este que ves. Luego, tampoco quería que fuera un libro típico en el sentido de, pues venga, vamos a hacer una enumeración de los conceptos técnicos de composición. No, yo quería darle un sentido, que hubiera un orden y que fuera un sentido más conceptual de cómo puedo hacer que la gente entienda la composición siguiendo una serie de pasos, en vez de ir enumerando conceptos técnicos de pues qué es el punto, qué es la línea, qué es el espacio negativo. Claro. No, porque al final, sin embargo, con todos esos conceptos están metidos, pero de una manera distinta, o sea, están ahí escondidos a nivel de, pues yo qué sé, si tengo que decirte el recorrido visual, tengo que explicar cómo dirigir la mirada, ¿no? Que es un poco de lo que va ese punto, pues te digo cómo podemos conseguir hacer que la mirada del espectador se te vaya a una zona. Pues una de las formas sería a lo mejor por una línea, ¿vale? Pero ya no estoy haciendo una enumeración de conceptos, ¿no? Sino que te estoy diciendo, por ejemplo, todas las formas que a mí se me ocurren de cómo podríamos hacer que la mirada del espectador se te fuera a un punto, ya sea por contraste de colores, por contraste de luminosidad, enfoque, desenfoque, no sé, ese tipo de cosas. Sí, sí, está claro que es mucho más visual para la gente porque realmente está todo interrelacionado. Tú no puedes hablar del color de una manera totalmente aislada cuando también está interfiriendo en cómo vas a ver la imagen, pues eso, en el espacio que has dejado alrededor del sujeto. ¿Qué encuadre has hecho? ¿Has hecho un encuadre muy abierto? ¿Has hecho una composición en la que hay pocos elementos y entonces el contraste de color de uno y otro? Entonces, claro, son cosas que tratarlas por aislado, por separado, igual es hasta más sencillo de escribir, porque tú coges, mira, pues el punto, patatín, 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 que intentar hacerlo todo entrelazado y con cierto sentido, ¿no? Efectivamente, a mí este libro hay dos cosas que me ha costado muchísimo tiempo. O sea, yo por suerte lo que es escribir no me cuesta. Luego aparte tengo experiencia porque llevo muchos años escribiendo en The Zoom artículos formativos y al final escribir, cuando tengo la idea y sé lo que quiero escribir, no me cuesta. Lo que me ha costado una barbaridad es tener un orden coherente. ¿Vale? Un orden de decir esto lo pongo aquí o esto lo pongo allá y a la hora de introducir ejemplos, esto realmente dónde encaja, en este apartado o en este apartado. Eso, pues si te digo que he cambiado 1.000.000 de veces de posición a algunas fotos, seguro que me crees. Y lo siguiente, escoger las fotos, madre mía. O sea, escoger las fotos ha sido a lo mejor el 80% del tiempo. Porque mira que yo tengo fotos, pero claro, ponte a buscarlas, una que encaje perfectamente en el ejemplo, porque esto no es que yo diga, pues voy a hacer un libro de fotos y al final vas cogiendo y vas poniendo. No, esto es un libro de composición. O sea, tiene que ser, vamos, no puede fallar ningún ejemplo, tiene que estar todo perfecto, tiene que ilustrar muy bien cada concepto y no debería de dar lugar a dudas. Y entonces al final es, pues, te pones a elegir esta, y esta, entre esta y esta, yo creo que mejor esta. ¿Seguro? No sé. Y así un montón de horas y horas, hasta el punto de que muchas veces iba y hacía las fotos adrede para ciertos ejemplos, porque no tenía una que fuera exactamente lo que yo quería. Eso es sobre todo porque, como hemos dicho, que muchas veces las cosas no están separadas, no es que estés hablando de la forma y haya una foto específica de la forma. Estamos hablando del color. En una foto intervienen muchas cosas. Entonces, claro, obviamente tú quieres poner fotos que gusten a la gente, porque intentamos siempre hacer eso, ¿no? Fotos
que resulten atractivas, pero además que expliquen muy bien pues justo lo que quieres contar, ¿no? Que apoyen al texto, ¿no? Claro, uno de los requisitos que yo me puse cuando escribí esto es que tenía que ser muy, muy interesante para el lector. O sea, quería que fueran fotos muy, muy atractivas, porque ha habido veces que es verdad que yo me he leído libros de composición que, pues vale, me los he leído, tenía mucho texto, pero a lo mejor las fotos no me motivaban mucho, ¿sabes? O vale, ilustraban bien el ejemplo, pero ya te digo, no me llamaban, no me invitaban, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenía claro es de poner fotos que fueran muy interesantes, ¿vale? Y por supuesto que ilustraran bien los ejemplos. Entonces, al final, una cosa no tiene por qué reñir con la otra. Claro, claro. Mira, está muy bien bueno, la posibilidad que tenemos nosotros al final de viajar muchas veces, Sí. pues poder explicar esto, ¿no? El cómo el momento, la luz, pues lo cambia todo, ¿no? Estamos hablando de encuadres con sus diferencias, pero más o menos parecidos, y de repente, pues la foto lo cambia todo, ¿no? Efectivamente, el tema de la luz era uno de los temas que no estaba en el libro anterior y que es fundamental. Dentro de la luz hablo de, pues eso, de la luz, del color, de ciertos conceptos que es lo que decías tú, que a veces se comentan de manera aislada, pero en el fondo no tiene por qué ser aislado. O sea, la luz cambia la fotografía una barbaridad y además tú sabes muy bien que aquí, incluso en un mismo momento, en media hora, podrías conseguir casi todas las fotos. No la de las auroras, pero puede nevar, puede salir el sol, se puede tapar, luego se puede despejar. Entonces, es una maravilla precisamente por la riqueza que te da eso, ¿no? Que la luz cambie, te aporta nuevas fotos. Y eso hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Hay mucha gente que a veces estamos de viaje y dicen, pues si es que a este sitio ya hemos ido. Y yo, ya, pero es que estaba nublado y ahora fíjate qué luz hay ahora. La foto no va a tener nada que ver. Y claro, eso, pues es verdad, no caen muchas veces. Sin Entonces duda, sin aquí, duda. Mira, no, además, yo creo que es importante, ¿no? Porque claro, es un libro de composición, pero hay dos cosas que realmente las tenemos que buscar un poquito, ¿no? Estábamos hablando, el sujeto, claro, hay ciertas cosas que tienes que moverte para buscarlas. Si tú eres una persona de interior y quieres hacer fotos en las que hay ciertos elementos en la costa con los que trabajar y tal, obviamente lo tienes que buscar. La luz también la tenemos que esperar o anticipar, a veces adivinar, sí. y realmente lo único que está en nuestra mano es, aparte del ejercicio de ir a un sitio, de estar allí y de esperar, luego la foto nuestra va a ser a base de la composición, de qué hacemos con ese sujeto, qué hacemos con esa luz y cómo lo transformamos en una imagen, ¿no? Efectivamente, aparte de que precisamente el hecho de volver una y otra vez a los mismos sitios, por ejemplo, como las fotos de Lofoten, te permiten ya conocer el sitio y ya saber qué encuadres funcionan y qué no, precisamente para que cuando tengas esas condiciones de luz ya sea más fácil. Sí, tú vas a un sitio con la esperanza de encontrarte esa luz o lo que fuera, ¿no? Y luego ya puede ser que aparezca o no. Bueno, pues tú tienes que, con lo que tienes, hacer una foto. Y claro, Claro. eso es algo que también incido mucho en los alumnos, precisamente diciendo, porque hoy está muy de moda, ¿no? Por el tema de las redes sociales, que estamos bombardeados, siempre el ir a un sitio y querer hacer esa misma foto que ha hecho otro, ¿no? Y yo siempre les digo, pero es que esa foto no la vais a volver a poder repetir porque la luz va a ser diferente, porque esas nubes no van a estar, o eso no va a estar así. Entonces, si tú vas y te encuentras unas condiciones distintas, seguramente copiando ese encuadre no vas a conseguir una foto que funcione. Tendrás que saber componer tú para adaptarte a la luz o las condiciones que tienes en ese momento y aprovecharlas para hacer una nueva composición. Por eso es tan importante saber composición, porque tú cuando vas a un sitio no sabes lo que te vas a encontrar y tienes que resolverlo con lo que tienes. Sin duda, sin duda. Hay una parte que yo creo que es muy, muy importante en el libro, que es, obviamente, cuando estás hablando de buscando el equilibrio y el recorrido visual, al final eso lo que estamos haciendo es todas esas cosas que hemos estado aquí
metiendo pullitas de lo que hay en la composición, ¿no? Las líneas, las formas, el contraste de color, el contraste de luminosidad, es qué hacemos con cada una de ellas, ¿no? ¿Qué decisiones tomamos para que la foto sea agradable a la vista, pueda tener un equilibrio, ya sea simétrico o asimétrico, y luego que tenga un recorrido, que sea una imagen dinámica con un principio, un fin? Entonces, claro, me parecen dos temas súper importantes, ¿no? Porque es como lo que decíamos de no decirlo las cosas por separadas, sino aglutinarlas todas juntas, porque el fin al final es un poco ese, ¿no? Claro, siguiendo con el guión, al final es eso. Yo te explico conceptos claves como sujeto de encuadre, la luz, pero luego, ¿para qué? Para conseguir fotografías equilibradas. ¿Y cómo equilibramos una foto? Pues ahí en el apartado te empiezo a decir, pues las luces más luminosas tienen más peso, si consigues elementos más pequeñitos, depende de dónde los coloques, muy cerca del borde o más centrados, no sé. Ese tipo de cosas que, insisto, la gente no tiene por qué saberlas, pero que de una manera más práctica, con muchos ejemplos, al final es como intento explicarlo. Porque claro, explicar de una manera teórica cómo equilibrar una foto, pues sí, lo podemos hacer, pero ¿cuánta gente va a saber después eso, cogerlo y hacerlo en la práctica? Claro, eso es porque sí es cierto que en la estética visual puede haber una base, ¿no? Muchas veces para hablar de arte o de composición, tanto en música como en imagen, se habla mucho de las matemáticas, ¿no? De los pesos y cómo las distancias, bueno, lo que serían los sonidos y los silencios en música generan una matemática que es lo que a veces ciertos estudiosos dicen que sería la belleza, ¿no? Se puede crear belleza a través de las matemáticas. Pero es como si un informático nos estuviese contando el código fuente de una página web. Oiga, no, a mí me interesa más el aspecto visual, no me metas todo lo de abajo, sino explícamelo con ejemplos, con imágenes, con los pies en el suelo, para que sin tenerme que ir a saber de matemáticas, por decirlo de alguna manera, pueda llegar a entender un poquito esto, ¿no? Yo creo que es un poco la idea, ¿no? Sí, además creo que lo has definido perfectamente. O sea, en vez de ir a explicar el código fuente para que veas cómo funciona un programa o una web, yo te digo la parte de arriba, ¿no? Esto es así. Si pinchas en este botón, te irás a este menú. Y si pinchas a este otro botón, se esconde esto, ¿sabes? Que creo que es que creo que es más interesante, sobre todo para... O que puede llegar a más gente a lo mejor, ¿no? Porque es verdad... Es verdad que, claro, yo en su día me leí libros de composición muy duros, pero porque tenía muchas ganas de aprender. Pero claro, a lo mejor hay gente que dice, hazme un poco más fácil, ¿no? Y entonces la idea es esa, que yo te explico un poco lo que funciona y lo que no, con muchos ejemplos. Y sobre todo, y creo que es una de las claves del libro que he hecho hincapié, es que hablándolo con muchos alumnos, siempre decimos, claro, es que nosotros siempre en las redes o en nuestra página web enseñamos nuestra mejor foto. Pero claro, no llegamos y hacemos ahí esa foto y ya está. Nosotros hacemos muchas fotos. Entonces, vamos analizando y tomando decisiones para ir cambiando el encuadre. Ahora más zoom, más arriba, menos abajo, tal, no sé qué. Me espero a que la luz haga no sé qué. Y al final, yo creo que es más interesante para la gente ver todo el proceso, ¿vale? Y por qué hemos llegado a esa foto, o incluso analizar fotos que están mal con otras que están bien. Y entonces ahí dirás, vale, ya lo entiendo, ¿sabes? Con esas diferencias ya lo entiendo. Pero claro, si tú me enseñas tu mejor foto, ellos dirán, enhorabuena, pero ¿cómo has llegado a eso? A ver, y todo hay que decir que no es que nos estemos incluyendo ahí, ¿no? Realmente, ¿qué ocurre con los grandes fotógrafos? Pues muchas veces lo que ocurre es que hacen más fotos, hacen muchas fotos. Sí es cierto que una mirada educada va a conseguir un porcentaje de buenas fotos mayor, pero que solo enseña las fotos buenas. O sea, todos fotografiamos truños, de verdad. O sea, cógete al mejor fotógrafo del mundo y seguro que tenía truños. No hay que obsesionarse cuando ves a un fotógrafo y dices, es que yo nunca voy a poder hacer eso. Bueno, tú piensa el tiempo que esa persona está haciendo fotos y el tiempo que tú estás haciendo fotos. Una persona que está trabajando y que igual un día a la semana o un día cada 2 semanas, como mucho,
va media hora a hacer fotos o una hora, pues es complicado, ¿no? Efectivamente, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, si tú pretendes presentarte a una maratón, a menos de que entrenes todos los días, no vas a poder, bueno, te puedes presentar, pero no la vas a acabar. Pues es lo mismo, cuando tú te gusta mucho la fotografía y quieres llegar a conseguir un nivel muy alto, al final digo, bueno, pero ¿cuántas veces sabes hacer fotos o cuánto tiempo dedicas a la fotografía? Y es lo que dices tú, si sales una vez a la semana o ni eso, ¿cómo puedes pretender llegar a ese nivel? Ahora, si te vas todos los días a hacer fotos, estás todos los días ahí leyendo, estudiando, analizando tus fotos, viendo fotografías de grandes fotógrafos, hombre, al final te vas empapando y vas subiendo de nivel. Entonces, todo está relacionado con la dedicación. Cuanto más tiempo le dediques, antes llegarás a ese nivel. Pero claro, si no le dedicas tiempo, aquí yo siempre soy de la opinión de que aquí nadie nace con un don, ¿vale? Aquí hay que currárselo y como en todo hay que trabajar. Hay que trabajar A ver, yo suelo decir, puede haber un Mozart por ahí, ¿no? O sea, hay Sí, gente claro. que sin esfuerzo, o sea, hay gente que es un genio, pero el 90% del resto lo que toca es currar y trabajar, no hay otra. Sí, 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 es así. Y yo siempre he dicho lo mismo. Hay mucha gente que no acaba de convencerse, pero es la verdad. Y de hecho, por un lado, es algo bueno, porque si no, entonces, como no tienes el don, ya no dedícate a otra cosa. No, es que no hay eso de un don. O sea, tú dedícale tiempo, estudia y ya verás cómo irás mejorando. Sí, porque además luego hay una cosa, o sea, voy a pasar al siguiente capítulo y lo vamos a hilar un poquito con esto. Tú hablas, el mensaje, cuentas algo, claro. A ver, estamos hablando de un libro de composición, pero hay que poner el contexto de que realmente el 90% de nuestras imágenes, o de tus imágenes en este caso, ¿verdad? Hay mucho paisaje y mucha fotografía de viajes, ¿no? Realmente no estamos hablando de fotografía conceptual. Entonces, incluir un mensaje en una fotografía de paisaje quizás es lo más difícil. Realmente no podemos hacer un alegato social con una imagen de paisaje, pero sí que podemos transmitir emociones, ¿no? A través de la composición, ¿no? Yo creo que un poquito en este capítulo es importante eso, ¿no? Vale, más o menos sé lo que puedo hacer con la composición, sé los elementos que tengo, más o menos voy a crear un recorrido visual, pero tú realmente, ¿qué quieres mostrar de ese paisaje, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante también, ¿no? Sí, siguiendo con el guión y con la coherencia que le quería dar al libro, en el fondo pero vamos a ver, ¿tú por qué haces fotografías? ¿Y para qué haces las fotos? O sea, ¿cuál es tu intención, sabes? Entonces hay gente que obviamente simplemente por el hecho de salir, ya le relaja y se olvida de todo y tal. Pero lo que he pretendido también, aunque parezca mentira, con este libro es que la gente piense antes de disparar. ¿Por qué vas a hacer esa foto? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué quieres transmitir? Y es lo que dices tú, lo tenemos complicado porque en paisaje ya me dirás tú cómo transmitir ciertas sensaciones o ciertos mensajes. Es difícil, pero se puede transmitir emociones. Y además, que a ver, este libro, aunque yo ponga esos ejemplos, realmente vale un poco para todo. O sea, tú puedes aplicarlo a otra disciplina. Pero es verdad que la idea de este apartado del mensaje es intentar hacer que la gente, aparte de que no sea como un robot en plan, vale, sujeto, encuadre, equilibrio, foto. No, Eso es, ¿sabes? eso es. O sea, Vamos a es ver, como... hay un poquito. Es eso, es lo que tú decías. A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Tú simplemente quieres una foto brutal, espectacular, bonita? Vale, bueno, pues hay unas maneras de llegar a eso. Obviamente, para el impacto visual muchas veces vamos a requerir de sitios brutales y de momentos brutales. Y bueno, y luego ya si eres de meterle mucha caña a composición, pues con una composición brutal, pues vas a tener una foto de wow. ¿Que solo quieres eso? Perfecto, pues mira, hay estas herramientas, pero la fotografía, en mi opinión, hay mucho más. Entonces podemos hacer lo que decíamos, ¿no? De repente tenemos un sujeto, ¿qué ocurre si le dejamos mucho espacio alrededor? ¿Qué nos ofrece? Si hacemos una composición mucho más cerrada, mucho más angustiosa, ¿qué ofrece? Si hacemos un balance, ¿verdad?, más frío, más cálido, todo ese tipo de cosas que la gente diga, espera, ¿qué me está sugiriendo este lugar? Pues quiero hacer una foto que transmita eso, ¿no?
pues un sitio en el que tú estás a gusto, un sitio en el que estás inquieto, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, o sea, tú puedes transmitir paz, puedes transmitir tranquilidad, frío, belleza, no sé, pues con el paisaje ya te digo, bueno, tú lo sabes, puedes transmitir un número de emociones pero limitada, no es como si te pones a hacer fotografía más de, pues yo qué sé, te vas a una guerra o a un conflicto, cosas así, que ahí sí que puedes transmitir todo tipo de emociones, ¿no? Pero al final no dejas de poder transmitir y entonces eso es algo que no quería dejar escapar para que no fuera un libro en el que se centre en cosas técnicas, no. Esto que te estoy explicando es para luego, al final hay una finalidad y es que se supone que queremos transmitir algo, que queremos contar algo y no tiene por qué ser nada súper complicado. Dices, coño, pues mira, hay un sitio que a mí me gusta mucho, donde me lo paso muy bien y disfruto de las puestas de sol, pues pum, haces una foto que represente todo eso. Con un día que hace una luz muy bonita, que está todo en pausa, en calma, que a lo mejor no hay gente, no sé, fotografías algún primer plano interesante relacionado con ese sitio y al final estás mostrando en esa foto un poco lo que tú sientes. Qué bueno, qué bueno. Y llegamos un poquito a esos 2 capítulos finales que yo decía que creo que son muy, muy interesantes porque creo que es un planteamiento muy, muy práctico y muy útil. Y está el del proceso fotográfico, que un poquito al final es como una especie de guía de campo para que te ayude o que ayude al fotógrafo, ¿verdad? Espera, voy a implantarme este método tanto a la hora de hacer la foto como a la hora de analizar la foto, que yo creo que es muy interesante, es lo que tú decías, ¿no? Son ciertas preguntas que nos podemos ir haciendo cada uno, ¿no? Efectivamente, cuando alguien está intentando aprender composición, muchas veces es lo que decías antes, llegas a un sitio y te quedas bloqueado. ¿Y aquí qué hago? Entonces, claro, empiezas a intentar darles consejos, que se centren en algún elemento y luego a partir de ahí vayan viendo el encuadre y tal. Entonces, ese apartado, pues era un poco eso. Intenté pensar en qué preguntas te puedes hacer cuando llegas a un sitio para que simplemente contestando esas preguntas, tú mismo ya se te vayan ocurriendo cosas que fotografiar. Entonces, bueno, en ese apartado es lo que hago. Los 9 pasos, ¿vale? Pues para qué vas a hacer la foto, en qué formato sería el adecuado, qué día o qué luz sería la más adecuada para hacerla. Al final, con estas cosas, estás haciendo que la gente siga pensando, porque hay muchas veces que ¿cómo te digo yo? Hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer fotos y a veces sale y a lo mejor no piensas, y dices, ya, pero es que a lo mejor hoy no es el mejor día. Por ejemplo, me parece eso, ¿no? Interesante, esta serie de pasos. Entonces, Sí. tú aquí pones varios ejemplos, ¿no? Siguiendo esa idea de muchos ejemplos, pues esta imagen, ¿no? Pues, obviamente, pues quiero sacar, pues quiero sacar la aurora boreal, tal. Y te vas haciendo las diferentes preguntas y yo creo que sería interesante incluso que la gente lo hiciese con fotos que ya ha hecho, a ver si realmente cumplió esos pasos, ¿no? Porque, ¿qué quieres fotografiar? ¿Cuál será su uso? Obviamente, si es para ti, si es para redes sociales, si es para alguna cosa. Sí. Buscar el mejor encuadre, qué parámetros elijo. O sea, realmente es pensar un poquito, tener un método de trabajo, ir avanzando, ¿no? Y al final sería un poco, ¿no? Me gusta el de, ¿se te ocurre alguna idea nueva? Es decir, yo hago una foto, crees que la tienes y dices, espera, si ese sujeto es atractivo, si tenemos un momento bonito, yo suelo decir, hazte siempre la pregunta, ¿y si, no? Había en los cómics, el que haya leído mucho cómic americano, hacían muchas series de, ¿y si, no? ¿Y si Spider-Man fuese yo qué sé, un lagarto? Y te hacían un cómic, ¿no? Pues lo mismo con una foto. Vale, hecho esta foto es la foto, digamos, correcta, es la que mi cerebro primero ha pensado, digamos que la fotografía clásica, porque vosotros pensáis, ¿verdad?, que la primera foto que piensas es la que te ha devuelto tu cultura visual. Entonces, si tú haces esa pregunta de ¿puedo hacer algo aquí diferente?, ya estás jugando contra tu cultura visual y va a ser la manera de progresar, ¿verdad?, de descubrir nuevas miradas.
Efectivamente, si tú te centras exclusivamente en la foto típica, pues todos tenemos la misma foto. Pero claro, no es fácil ser creativo, pero hay que intentarlo. No, no, es que yo no soy creativo, mucha gente me dice. Bueno, pero ¿lo has intentado? ¿O has llegado allí, te has plantado y has hecho la foto? No, ni siquiera has investigado, analizado o pensado que dices tú, ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿No? Entonces, así es como a veces es por puro azar, ¿no? Pero otras veces, y claro, si eso lo haces de manera recurrente, llega un momento que ya no es azar, es que lo estás buscando, Sí, ¿sabes? Es a ver qué sale, a ver qué sale, pero estás dándole pie a que salgan otras cosas. Entonces, por eso esa preguntita es un poco, ¿hay algo más? ¿Hay algo diferente? ¿Hay algo que tu mirada sea única y consigas algo que no hayan hecho los demás? Es un poco para eso, para hacer fotos, conseguir fotos distintas. sí. Realmente yo creo que nosotros somos un poco afortunados al hacer talleres y viajes, porque muchas veces te encuentras gente que está empezando, que igual no está tan contaminada por las imágenes que vemos en redes sociales, que nos condicionan más de lo que pensamos, y de repente ves que está haciendo algo, está haciendo una locura. Yo, por lo menos en mi caso, en vez de desanimarle, lo que intento es ayudarle, decir, vale, vamos a ver, y muchas veces te descubres a ti mismo diciendo, bueno, esto que parecía una locura tampoco está tan mal. Hay que ayudarle con la parte igual técnica, con detallitos, un poco la precisión, pero hay que experimentar y intentar no condicionarnos demasiado por esa gran corriente que hay, ¿no? Hoy en día el problema del mundo es que tenemos demasiada información, entonces tanta información, tantas imágenes a veces nos puede ahogar, ¿no? Sí, y es que es así. Mucha gente quiere ir a los sitios simplemente para poder fotografiar esa misma foto que ya ha visto. Entonces, claro, al final todos inundamos las redes con las mismas fotos, pues ¿qué quieres que te diga? A mí personalmente me aburre. Entonces, cuando vas de viaje, pues precisamente en el último viaje, pues había una chica que estaba haciendo una foto ahí tirada en el suelo, que dices, no sé qué está haciendo. Luego me enseña la foto y dices, ostras, pues mola un huevo. Y entonces, ¿qué haces? Pues simplemente lo que dices tú, le das unas pautas, unos consejos para que dentro de esa idea, ella tiene la idea interesante, pero a lo mejor no está del todo bien compuesta, pues ya le vas diciendo, pues mira, si haces esto o cambias un poquito tal, puedes mejorar un poco la composición, pero la idea está genial, ¿sabes? Sin duda, sin duda. Y luego el último capítulo, que ese, me hubiese gustado que hubiese sido mucho más largo, me parece muy interesante y me parece un ejercicio que no estaría mal que todos mostrásemos, que es el de las hojas de contacto, basándonos un poquito en esa parte analógica que os ofrecía, Sí. que es, vale, yo te muestro la imagen final, la que yo he elegido, la que creo que es la correcta, pero te cuento otras versiones y por qué esas versiones, digamos que en mi opinión no funcionaban, ¿no? El decir, oye, pues mira, es que esta tenía aquí, ¿no? Pues este espacio, demasiada luz, se iba mucha atención por ahí, de esta manera quedaba todo mucho más cerrado, tenía mucha más atención, ¿no? La persona. Entonces creo que es un ejercicio, ¿verdad? Como muy interesante. Bueno, mirar esta, por ejemplo, la playa de Barrica, ¿cuántas veces la gente se habrá enfrentado a este sitio Sí. y el poder ver de antemano a alguien que ha tenido ese problema, de repente, ¿qué hago con este canal que no se me llena de agua, tiene mucho peso, cuando lo que quería sacar eran las líneas verdes? Yo quiero líneas verdes, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Eso es. Entonces, me parece que es muy potente el poder hacer esto. Claro, muchas veces, yo no sé si te pasa a ti, pero hay veces que, claro, igual haces un montón de fotos y luego de repente, pues las que no quieres las borras. Entonces, claro, este tema didáctico es un poco un problema. Dices, joder, necesito una foto en la que esté mal usado, yo qué sé, imagínate, una foto de uso, un libro de uso de filtros, ¿no? Necesito una foto en la que esté mal puesto el filtro. Leche, es que las he borrado todas. Es un problema, ¿no? Pero en este caso viene Sí. muy bien, ¿no? Efectivamente, eso me ha pasado y yo suelo borrar muchas fotos y en el fondo dices, jo, tío, qué lástima, porque me habría venido muy bien tener ciertas fotos y es lo que te decía, a veces tenía que hacer fotos adrede o ir a hacer una foto mal adrede para luego
poder compararla con la que está la correcta. Pero claro, por borrar he perdido muchas y de hecho a mí me hubiera gustado añadir más ejemplos a ese apartado. Tampoco es que sea fácil precisamente por lo que dices tú, porque al final vas borrando. Entonces, es verdad que la playa de Barrica, pues ahí, claro, no es que estén mal las fotos, pero sí que hay una serie de fotos que te permiten ver la evolución, ¿no? Entonces me vino genial ese ejemplo. Luego estuve buscando otros y al final hasta que los encuentras. Hubo uno, el último que añadí, que no está en el libro electrónico, es una del lago de Ibrayes hechas con el dron, con lo cual es otro punto de vista que al final no deja de ser composición, pero que me resultó súper interesante porque a mí, por ejemplo, con el dron me cuesta un poco más encontrar el encuadre correcto porque, joder, es que mover el dron para arriba, para abajo, izquierda, derecha, llega un momento que se complica, ¿no? Y me pareció interesante. O esa de Islandia, de Reynisquea también. Esta es muy interesante, ¿no? De repente aquí tenemos los espacios más o menos equidistantes de las diferentes piedras con luego el acantilado, pero por ejemplo aquí el espacio entre esta es mucho más justito y aquí hay mucho más espacio. Entonces, claro, la lectura de la foto no se puede decir que una es la buena y otra es la mala, pero sí que transmiten sensaciones diferentes. Entonces, son las decisiones que tenemos que tomar a la hora de componer, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué busco? ¿Qué necesito? ¿Más espacio, menos espacio? ¿Más equilibrado, menos? Claro, además de incluir diferentes hojas de contacto, o sea, diferentes ejemplos, me interesaba que cada uno a lo mejor mostrara algo, un concepto nuevo. En ese me pareció súper interesante lo de los espacios, que no todo el mundo le da la importancia que tienen. Y entonces, la verdad es que me vino muy bien. Y bueno, yo creo que así se puede entender mejor porque yo quería que se metieran en mi cabeza, ¿no? ¿Qué piensa este para haber llegado a esa foto? Sí, pero a mí me parece muy interesante una cosa que has dicho y es que, claro, cuando, por ejemplo, el ejemplo de Barrica, que hay un montón de fotos, estoy convencidísimo que más de uno dirá, pues yo habría elegido esta. Claro. Pero es que no se trata de que haya una mal y otra bien, no, es para lo que yo busco, o sea, para mi intención de lo que yo estaba buscando, esa que yo he elegido es la que funciona mejor. No quiero decir que sea la mejor y que las demás sean malas. Eso es algo también tiene que entender la gente. Que tú, cuando vas a hacer una foto, tienes una intención. Entonces, en función de lo que tú quieres conseguir, te vas moviendo, vas cambiando parámetros, vas esperando a que llegue el agua, lo que sea, para que cuando suceda, ya tienes la foto. Eso es. Sí, incluso yo creo que a todos nos ha pasado que hay veces que de un mismo momento tienes varias fotos y tienes dudas de cuál elegir, porque, bueno, pues de esta me gusta este detalle, pero de esta me gusta este otro. O sea, esto no es blanco y negro, no es una es la perfecta y el resto no vale nada, sino que, bueno, es valorar, hay cosas que, ¿no? Pues sí, depende de cómo te levantes ese día. Hoy eliges una y mañana eliges la otra. También. Bueno, voy a poner un poquito tu web. Yo estoy seguro que los que nos están viendo, seguro que la conocen, en el que vemos un poquito toda esa variedad de sitios a los que has podido moverte, porque eso, ¿no? Yo creo que el paisaje y la fotografía de viajes es en lo que más incides, aunque en el libro vemos que también hay algo de fotografía, vamos a decir, urbana, por ejemplo, pues sale del cura sentado, pues aunque, bueno, la fotografía de viajes la verdad que incluye todo, ¿no? Incluye paisaje, incluye tal y tal, bueno, es un poquito eso, ¿no? Entonces, que cotilleen un poco por aquí y bueno, en caso de que estuviesen interesados en el libro, obviamente en la hoja, en la web de Fotoruta seguro que también lo tienen y si no, pues a través de la tuya, pues bueno, pueden meterse ahí, ¿no? Sí, exactamente. Lo pueden comprar online en cualquier tienda, en Amazon. Bueno, el enlace que he puesto yo en mi web te lleva a Amazon, en la página de Fotoruta y, por supuesto, en las librerías lo pueden obtener. Ok. Y bueno, un poquito, pues lo típico para que nos puedan seguir de una manera más sencilla. De hecho, sí, Sergio Arias Foto es mi Instagram, es donde más publico y ahí es donde, pues ahora precisamente con el tema del libro, sí que quiero que ahora cada vez que vaya publicando alguna foto, incidir un poquito más en comentar algo sobre la composición de
de esa fotografía que he subido. Y luego también lo que hemos hecho es que en el libro, al final de cada apartado, he puesto una serie de ejercicios, ¿vale? Que al final son ejercicios muy sencillos, pero al final ya estás obligando a la gente a que haga ciertas cosas que a lo mejor no harían de normal, y que si quieren pueden etiquetar las fotos que a ellos les interese con el hashtag Practica la Composición en Instagram, y yo pues nada, pues yo iré viendo y comentando alguna de sus fotografías. Qué bueno, esa iniciativa está chula, me gusta. Muy bien, muy bien. Pues la verdad que yo creo que le hemos hecho un buen repaso al libro. Creo que es una idea muy interesante el hecho de hacer un libro con una vertiente práctica, porque creo que es lo que necesita la gente. El conocimiento puro, duro, está muy bien, sobre todo cuando luego quieran seguir avanzando. Lo que tú decías, no, yo he leído muchos libros de composición. Yo tengo muchos libros de composición, ¿verdad?, que no tienen imágenes, no tienen nada, o sea, es solo texto, puro texto, y pa. Y bueno, cuando te vuelves un obseso de esto, está bien, pero quizás no sean los libros adecuados para introducirnos en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que de una manera práctica y visual, pues has conseguido un buen trabajo. Yo creo que sí, yo espero que a la gente le guste. Creo que no solo la gente que se inicia, que está empezando, le puede servir, sino yo sé de gente que me compró la versión anterior, que llevan años haciendo fotos y que les ha abierto los ojos, que incluso les ha hecho pensar, o cosas que en principio daban por hecho que tenían que hacerse de una forma. Yo al final les he obligado un poco a preguntarse por qué, ¿sabes? Y eso ya, solo con eso ya me siento satisfecho, con lo cual creo que puede ser un libro para todo el mundo, o sea, realmente. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Sergio, muchas gracias, mucha suerte con el libro, que seguro que va a funcionar. Y nada, nos volveremos a ver porque coincidimos en sitios, pues en Lofoten o en sitios así, de Sí, repente sí. aparecemos. O una vez ¿dónde fue? En Suiza, que tú estabas arriba, un atardecer Ay, del copón. qué ¿Eh? bueno. No nos vimos, vamos, yo estaba fotografiando lo que vosotros estáis fotografiando y viceversa. Eso es, eso es. Sí, 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 sí. Él estaba Sí, desde arriba, desde el castillo, fotografiando el puente, nosotros estábamos en sí, el puente y el bueno, era el puente. río con el castillo, entonces pues bueno. Efectivamente, sí, que tenemos una alumna común, y hablando me dijo, pues yo estoy aquí, y yo, pues yo también, y yo, pues ostras. Y luego lo gracioso fue analizando, viendo las fotos, haciendo zoom, las personitas que estaban en el puente, y ahí vosotros, y digo, qué casualidad, sí, Qué sí, sí. bueno, qué bueno. Pues oye, gracias a ti por dedicarme este tiempo para poder hablar del libro, y nada, pues encantado de estar aquí, y pues eso, seguramente que nos veremos por el mundo, y si no, pues por España. Eso es. Genial, Sergio. Un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego.